Bien, buenas noches, compañeros. Gracias ahí por la espera, pero hay algunos compañeros que aún están ingresando y se les está dando acceso. Pues mi nombre es Marco Tulio Jiménez y pues voy a tener el gusto de compartir con ustedes, ¿verdad? Dentro de este curso que es Derecho Civil. Sí escuchan, compañeros, veo ahí unos mensajes en el chat. En este momento yo sí escucho, no sé los demás compañeros. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. De repente no han activado ahí su audio, por eso no escuchan ellos. Sí, es probable, ¿verdad? Una persona me reporta que no escucha. ¿Alguien más, compañeros, que no escucha? Yo sí escucho, lo escucho. Bien, gracias. Bianca, ¿ya podré escuchar? Sí, Lick, sí se escucha. Bien, como les decía, compañeros, pues el curso que tendré a bien compartir con ustedes es Derecho Civil 1. Es un curso pues bastante sencillo. La mayoría de temas que vamos a ver pues son temas que vemos en nuestra vida cotidiana, incluso estamos familiarizados con ello, incluso sin estudiar una carrera como esta. Obviamente nosotros vamos a ver esos temas estudiando su regulación legal, que es lo que nos corresponde, ¿verdad? Sin embargo, este curso, no por lo sencillo, no le den la importancia que debe, ya que es uno de los cursos pues, más importantes que ustedes van a llevar dentro de la carrera. Permítanme, veo que hay otras personas que reportan que no escuchan. Si puede ayudar en algo, lo que sucede es que se escucha muy bajo. Yo tuve que subir volumen a mis bocinas. Entonces no sé si tal vez los compañeros por estar en teléfono no tienen esa opción. Tal sí, claro. quizás le puede subir volumen al micrófono, si es posible. Sí, claro, vamos a ver. Juan Carlos, tal vez ellos son los que tienen bajo el volumen de su teléfono, porque yo lo escucho muy bien al licenciado. Entonces, tal vez ellos no le tienen el volumen exacto a su teléfono. Compañeros, ¿se escucha mejor? No sé si logran escuchar mejor ahorita que le subí el volumen. Pues yo sí escucho bien, Lick. Yo también escucho bien, Lick. Bien, voy a hacerlo con el micrófono de la computadora. No sé si me escuchan mejor de esta forma. Buenas noches, quisiera comprobar si me escuchan, disculpen, porque viera que sí se escucha. Claro que escucha. sí, Vicente, Gracias. te escucho perfectamente Gracias, bien. gracias, buenas Sí noches se a escucha. todos. Bien, compañeros. Entonces, como les indicaba, ¿verdad? El curso de Derecho Civil es muy importante. Ustedes, pues a partir de este semestre, inician el área profesional hasta su finalización del cierre de pensum, y el curso de Derecho Civil está relacionado prácticamente con el resto de cursos que ustedes van a estudiar. El Derecho Civil se relaciona con todas las ramas. Ahorita que hablemos un poquito de algunos aspectos históricos, vamos a ver por qué. Sobre todo tiene una relación muy estrecha con el derecho notarial. Recordemos que ustedes pues se van a graduar además de abogados, de notarios, y el derecho civil está directamente relacionado con el derecho notarial. Tuve un catedrático que tenía una frase que a mí me gusta mucho y que he comprobado que es cierto, ¿verdad? Él decía que para ser un buen
notario hay que ser buen civilista, ¿verdad? Porque el civil está directamente relacionado con el derecho notarial y de hecho con el resto de materias que ustedes van a estar estudiando. Por eso sí, es un curso al que, al igual que a los demás, pues todos son importantes, le deben poner la atención debida. Sobre todo aprovechar que ustedes el derecho civil lo van a estudiar en 4 cursos. Entonces, en lo que corresponde a Derecho Civil 1, solo vamos a ver el libro 1 del Código Civil, que es relativamente poco. Por eso es que, pues, debemos aprovechar, ¿verdad? Si ustedes estudian bien desde ahorita todas esas figuras que vamos a ver del derecho civil, les aseguro que cursos que más adelante van a recibir se les van a facilitar bastante. Voy a compartir acá la pantalla para indicar los temas que vamos a ver el día de hoy. Bien, compañeros. El día de hoy, pues antes de empezar a desarrollar los temas propiamente dichos del programa de estudios e iniciar ya a estudiar nuestro Código Civil, consideré conveniente que, aunque sea de una forma muy general, hablemos de estos 5 temas que les estoy compartiendo acá en esta diapositiva. El primero de ellos, pues, es la definición de derecho en general, que ustedes se recordarán muy bien, pues acaban de cursar sus cursos de introducción al derecho 1 y de introducción al derecho 2, donde estudiaron, pues, estos temas. Aquí, a manera de que retroalimenten, tenemos aquí algunos conceptos, ¿verdad? Aclarando, pues, que realmente hay tantos conceptos de derecho como autores hay, ¿verdad? Porque cada uno lo va a definir atendiendo al contexto de la época en que se encontraba, atendiendo a determinado punto de vista, atendiendo a determinadas ideologías, ¿verdad? Tantos aspectos que hay que influyen, ¿verdad? En que hayan tantos conceptos de derecho como autores hay. Sin embargo, por eso es que existe una rama del derecho que se llama filosofía del derecho. De hecho, ustedes en los últimos semestres de la carrera precisamente llevan un curso que se llama filosofía del derecho. Y uno de los objetos de estudio precisamente de la filosofía del derecho es el estudio del concepto de derecho, ¿verdad? Por lo menos, ya que estamos hablando de ese concepto, tener presente que existe una rama específica del derecho que dentro de sus principales objetos de estudio regula lo relacionado a ello, ¿verdad? Acá tenemos un concepto bastante básico, decir que derecho es un conjunto de normas que regulan la convivencia social y permite resolver conflictos interpersonales. Ahí abarcamos 2 aspectos muy importantes. De hecho, de tantas definiciones de derecho, pues apunté esta porque es una que nos va a servir más adelante, ahorita que veamos cómo están divididas las ramas del derecho, incluyendo el derecho civil. Pero entonces, 3 elementos importantes en esa definición, ¿verdad? Conjunto de normas y las 2 cosas que regulan: la convivencia de las personas en sociedad y, cuando surgen conflictos de esta convivencia, los resuelve. Normalmente esos elementos se encuentran presentes en la mayoría de definiciones de derecho. Acá también tenemos otro concepto ya visto desde un punto de vista objetivo. Nos habla de leyes, de reglamentos, de resoluciones,
de carácter permanente. Si se recuerdan, la permanencia es una de las principales características de las normas jurídicas, que fueron creadas por el Estado para la conservación del orden social. Acá nos resume, ¿verdad? Regular convivencia y resolver conflictos, nos lo resume en otras palabras, en conservación del orden social, y a la vez nos establece un elemento ahí bien importante, que es quién crea este derecho, ¿verdad? Que es una función del propio Estado. Este derecho en sí, tradicionalmente, se ha dividido en forma bipartita, y a eso es a lo que llamamos la división del derecho. Se dice que es una división bipartita porque tradicionalmente para su estudio se ha dividido en dos, lo que es el derecho público y el derecho privado. Actualmente podríamos decir que esta clasificación del derecho en público o privado ya no tiene mayor relevancia en la actualidad, porque pues han aparecido muchas nuevas ramas del derecho en que no ha sido posible por las propias características que tienen encasillarlo en uno u en otro, como sucedía en su inicio con las ramas del derecho. Sin embargo, la división sigue siendo importante para efectos del estudio del derecho, que es precisamente la fase donde nos encontramos en este momento, ¿verdad? En nuestra preparación académica. Y hablamos que la parte del derecho que llamamos público, a lo que se refiere es a todas aquellas normas que van a regular relaciones entre personas particulares, ¿verdad? Y el Estado a través de sus órganos administrativos, cuando estos pues están actuando dentro de los límites de las atribuciones que las leyes les establecen, ¿verdad? Por eso es que aquí hablamos que una de las características principales del derecho público es que las relaciones que regula, por un lado va a estar el Estado y por el otro lado va a estar un particular. O bien, al revés, podríamos decir también que de un lado de la relación se va a encontrar el Estado y de otro lado de la relación también se va a encontrar el Estado. Esa es una de las principales características que podemos tomar en cuenta para identificar si una rama del derecho pertenece al derecho público, ¿verdad? Porque toda rama del derecho regula relaciones jurídicas que se dan entre sujetos del derecho, ¿verdad? Entonces, si por lo menos de un lado de la relación está el Estado, esa rama es del derecho público, ¿verdad? En conclusión, el derecho público regula relaciones entre particular y Estado y relaciones entre Estado y Estado. Ahí hablamos de derecho público. Aquí tenemos como ejemplo las ramas más importantes del derecho público que ustedes van a estudiar en distintos cursos dentro del pensum, como es el derecho constitucional, el derecho penal y el derecho administrativo. Del otro lado de la moneda tenemos al derecho privado. Esta se caracteriza porque en las relaciones que regula hay una ausencia del Estado. No hay intervención del Estado y por lo tanto las relaciones que regula son entre un particular y otro particular, ¿verdad? Relaciones entre particulares, sin intervención del Estado. Y aquí tenemos las dos ramas más importantes del derecho privado, como lo es el derecho civil y el derecho mercantil. Entonces, partimos entonces de que al derecho civil, que es la rama que nos ocupa en este curso, pertenece al derecho privado, porque las relaciones que regula son entre particulares. Está destinado a regular relaciones jurídicas donde solo intervienen particulares y no hay intervención del Estado. Desde el momento en que interviene el Estado, esa relación deja de ser derecho privado y se vuelve derecho público, ¿verdad? Y es regulado por alguna de las ramas del derecho público.
Esto es algo básico, ¿verdad? La definición de derecho y la división del derecho y la diferencia entre derecho público y derecho privado, que esta es la más significativa, ¿verdad? ¿Qué relaciones regula cada una de estas ramas del derecho? ¿Y dónde vamos a encasillar el derecho civil, verdad? De acuerdo, pues, a lo poco que hemos hablado, lo encasillamos como una rama del derecho privado. Y desde ahí, pues, ya tenemos la idea de que todas las relaciones jurídicas que va a regular son entre particulares, ¿verdad? Y no va a haber intervención del Estado. Otro tema que también es muy importante es como acepciones de la palabra derecho. Y vieron dos acepciones muy importantes. ¿Cómo lo es? Permítame, creo que hay algunas personas que van a entrar. Como lo son dos, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. La mayoría de ramas del derecho, tanto las del derecho público como las del derecho privado, a su vez podríamos decir que se van a subdividir en una parte sustantiva y en una parte adjetiva. Eso sucede con todas las ramas del derecho. De ahí la importancia de establecer, ¿verdad? De recordar por lo menos las características más importantes de lo que es el derecho sustantivo y de lo que es el derecho adjetivo. El derecho sustantivo también se le denomina derecho material. Según la definición que les comparto, son normas jurídicas que pertenecen a una rama del derecho. Puede ser de derecho público o de derecho privado, y van a regular derechos y obligaciones de las personas. Si esos derechos y obligaciones, por decir así, son cumplidas voluntariamente por las personas, ahí finalizan esas relaciones jurídicas y nunca va a haber un conflicto, ¿verdad? Pero cuando esas obligaciones que surgen de las relaciones que se dan entre las personas aplicando el derecho sustantivo o material son incumplidas, entonces surgen los conflictos. Se recuerdan que esa es una de las finalidades del derecho, ¿verdad? Resolver conflictos que surjan de la convivencia social. Cuando surge un conflicto, entonces las personas pueden o tienen esa facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales a pedir que se resuelvan esos conflictos. Cuando ya surge un conflicto y acudimos a los órganos jurisdiccionales, ya estamos hablando de un derecho adjetivo, es decir, de un derecho que también es denominado procesal o instrumental, que son todas aquellas normas jurídicas que permiten hacer efectivo un derecho ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Cuando hablamos, por eso se llama derecho procesal, porque ya estamos hablando de procesos judiciales que se siguen ante órganos jurisdiccionales con el objeto de resolver un determinado conflicto. Por citar un ejemplo, en derecho sustantivo civil, que ahorita vamos a ver dónde está contenido, se regula, por ejemplo, un contrato que se llama mutuo. Entonces, imaginemos que Leslie le va a prestar a Glenny 10,000 quetzales. Pueden hacerlo, ¿verdad? Pero para que no sea de forma verbal, pueden hacer un contrato que se llama un contrato de mutuo, y Glenny se compromete a pagárselo en un solo pago el 28 de febrero del año 2021. ¿verdad? ¿Qué pasaría si llegado el 28 de febrero del 2021, pues Glenny le paga los 10,000 quetzales a Leslie? Ahí se extingue su obligación, ¿verdad? Ella voluntariamente cumplió la obligación que contrajo. Se podría decir que esa relación jurídica que se dio entre ellas dos fue regulada única y exclusivamente por el derecho sustantivo.
Veamos otro supuesto. Es el mismo caso. Leslie le prestó a Glenny 10,000 quetzales, hicieron un contrato de mutuo y Glenny se comprometió a pagárselo en un solo pago el 28 de febrero. Llegó el 28 de febrero y Glenny no lo pagó. Y pasaron otros días, Leslie le hizo el requerimiento de pago, no pagó. Entonces Leslie tiene la facultad de ir a un órgano jurisdiccional e iniciar un proceso judicial en contra de Glenny. ¿Por qué razón? Porque ella incumplió con su obligación y ya quien le va a hacer el requerimiento de pago ya es un órgano jurisdiccional y ya se pueden aplicar algunas medidas, ¿verdad?, tendientes a asegurar el cumplimiento de esas obligaciones. Pero desde el momento en que Leslie acude a un órgano jurisdiccional, ya cruzamos del derecho sustantivo al derecho adjetivo o procesal, que a través de un proceso judicial se va a dirimir ese conflicto entre estas dos personas, ¿verdad? Entonces hay una línea muy delgada entre el derecho sustantivo y adjetivo. También para efectos de estudio es bien importante que ustedes pues sepan qué es lo que vamos a estar estudiando, porque el derecho civil pues tiene una parte sustantiva y tiene una parte adjetiva. En el caso del derecho civil, la parte sustantiva se encuentra contenida en su Código Civil, del cual pues ustedes ya hicieron un trabajo para conocer su estructura, y la parte adjetiva está en otro cuerpo legal. Se le conoce como, a la parte adjetiva del derecho civil se le llama derecho procesal civil. Recordemos que procesal es sinónimo de adjetivo y está contenida en el Código Procesal Civil. Lo mismo pasa con derecho penal. El derecho penal sustantivo o material está contenido en el Código Penal. Y el derecho adjetivo o procesal penal está contenido en el Código Procesal Penal. Y así va a pasar con la mayoría de ramas del derecho. Tienen una parte sustantiva y una adjetiva. Y el pensum de estudio de todas las universidades que tienen la carrera de Derecho distribuyen sus contenidos de esa forma. Por ejemplo, ustedes, la parte sustantiva o material del derecho civil que está contenida en el Código Civil, la van a estudiar en 4 cursos. Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, 3 y 4. En 4 cursos, estamos hablando en tiempo 2 años, ¿verdad? 4 semestres, ustedes van a estar estudiando su Código Civil, ¿verdad? Desde el libro 1 hasta el libro 5. Después que ustedes aprueben sus 4 cursos de Derecho Civil, que es Derecho Civil Sustantivo en otras palabras, ya ustedes empiezan a estudiar el Derecho Adjetivo, Instrumental o Procesal Civil, y ya van a llevar el curso de Derecho Procesal Civil 1 y Derecho Procesal Civil 2, que van a estudiar su Código Procesal Civil y Mercantil, que son las leyes principales que lo contienen. De la misma forma sucede con otras materias, ¿verdad? Que por ejemplo el derecho penal sustantivo, ustedes también llevan derecho penal 1, 2 y 3, y ya luego llevan el derecho penal adjetivo, que llevan derecho procesal penal 1 y derecho procesal penal 2. En el caso del derecho penal, la parte sustantiva está en el Código Penal, ¿verdad? Y la parte adjetiva en el Código Procesal Penal. Y así va a pasar con la mayoría de cursos que ustedes van a recibir. Primero tienen que estudiar todo lo sustantivo y ya luego se van a estudiar los procesos judiciales. Estas normas están de la mano, ¿verdad? Si entendemos bien la parte sustantiva, obviamente se nos va a facilitar bastante la parte procesal de cada una de estas ramas del derecho, ¿verdad? Bien. Por último, tenemos un tema que también es muy conocido por ustedes, lo han de haber visto en Introducción al Derecho, que es una clasificación de las normas jurídicas, atendiendo a su jerarquía. Y pues ustedes creo que ya se saben de memoria esa clasificación, ¿verdad?
Tenemos la norma constitucional, las ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. El Código Civil lo vamos a ubicar como una norma ordinaria. Las normas o leyes ordinarias también son conocidas con otro nombre. Se les conoce también como decretos. Entonces, cuando escuchamos la palabra decreto, es como un sinónimo de una ley ordinaria, ¿verdad? Porque las leyes o normas ordinarias son todos los decretos que existen. Algo muy importante es que en Guatemala existen 4 clases de decretos. Esta clasificación de los decretos, quiero que tomen en cuenta que no es una clasificación jerárquica, ¿verdad? No se trata de una clasificación jerárquica, sino que es una clasificación atendiendo a quién o qué órgano emite estos decretos legislativos, o estos decretos, perdón, o normas ordinarias, ¿verdad? Porque dentro de la pirámide, dentro de la escala jerárquica, las 4 clases de decreto que pueden observar al lado derecho, todas se van a encontrar en el mismo nivel jerárquico. No hay jerarquía entre decretos. Esta clasificación del lado derecho de los decretos, aclaro, ¿verdad?, no es jerárquica, sino atiende a quién los emite. Por eso es que hablamos que hay unos decretos que son legislativos. Esos son los que emite el Congreso de la República de Guatemala. De hecho, es de lo que la mayoría de decretos son decretos legislativos, porque el Congreso es el órgano ordinario y permanente creado por la Constitución Política de la República para emitir leyes, ¿verdad? Y es donde se llevan a cabo los procesos legislativos, ¿verdad? Lo normal, lo común es que sea el Congreso el que emita las leyes ordinarias, y estas se llaman decretos legislativos, que son la gran mayoría de decretos en Guatemala. Existen otros, el que tenemos enumerado como el número 3, son los decretos gubernativos. Estos los emite el presidente constitucional de la República. Es decir, actualmente decretos gubernativos solo los puede emitir el presidente Yamatei. De hecho, ahorita con esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, se han emitido una serie de decretos gubernativos. Son todos aquellos en los que se establece un estado de excepción, ¿verdad? Como los estados de calamidad pública que se decretaron recientemente, ¿verdad? Que tienen una vigencia limitada de 30 días, aunque pueden ser prorrogados, ¿verdad? Y aquí vemos que cómo es, ¿verdad? Que si la Constitución establece que el Congreso es que emite las leyes, ¿por qué el presidente puede emitir una ley ordinaria, un decreto gubernativo? Esto solo es en casos excepcionales, ¿verdad? En casos de emergencia. Por eso es que a esos decretos gubernativos también se les conoce en doctrina como decretos en estado de emergencia, ¿verdad? Porque lo normal es que las emita el Congreso. Excepcionalmente, en casos de emergencia, la propia Constitución faculta al presidente a emitirlos, ¿verdad? Pero no es solo en casos excepcionales y de emergencia, ¿verdad? Hay otros decretos que son los decretos de carácter constitucional. Estos los emite la Asamblea Nacional Constituyente, que como sabemos es el órgano que emite las constituciones, es el órgano que emitió nuestra Constitución. El caso es que la Asamblea Nacional Constituyente no es un órgano permanente, ¿verdad? Es un órgano temporal, podríamos decir, extraordinario, que se constituye, crea la Constitución y luego se disuelve, ¿verdad? Pero las Asambleas Nacionales Constituyentes que han creado las constituciones en Guatemala, dentro del propio contenido de la Constitución se han facultado para emitir algunas leyes ordinarias, que son precisamente las leyes de carácter constitucional o decretos de categoría constitucional. En Guatemala solo existen 4 decretos de carácter constitucional, que son la ley de emisión del pensamiento, la ley de orden público,
la ley electoral y de partidos políticos, y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ahora, lo que a mí me interesa para efectos de este curso son los decretos ley, ¿verdad? Por eso les hablaba de todo esto, para que tuviéramos un contexto, ¿verdad? De que los decretos ley nos interesa porque es lo que van a estar estudiando en sus 4 cursos de Derecho Civil. Estos son emitidos por el jefe de gobierno o jefe de Estado. Se dan cuando surgen o cuando se da un golpe de Estado, como sucedió muchas veces en la historia guatemalteca. Creo que alguien tienen activados sus micrófonos. Si alguien los tuviera, por favor los apaga para evitar que haya menos ruidos. Los decretos ley entonces se emiten cuando se da un golpe de Estado. Cuando se han dado golpes de Estado, lo primero que se hace es suprimir la Constitución, ¿verdad? La Constitución, que es la ley fundamental del Estado, la que lo organiza jurídica y políticamente, queda sin vigencia, ¿verdad? Y ya no hay una Constitución, ¿verdad? Como es la Constitución la que organiza jurídicamente al Estado, la organización básica que da la Constitución al Estado normalmente es que hay un organismo legislativo que tiene la potestad legislativa, crear, reformar y derogar las leyes. Hay un organismo judicial que juzga y promueve la ejecución de lo juzgado, o sea, que administra justicia. Y hay un organismo ejecutivo que tiene a su cargo la administración pública, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se suprime la Constitución a raíz de un golpe de Estado? Pues el Congreso queda disuelto también, ¿verdad? El objeto de un golpe de Estado, pues obviamente es hacer un cambio radical en la estructura del propio Estado. Y esto se logra con la emisión de una nueva Constitución. Pero entre lo que se da el golpe de Estado y se crea una nueva Constitución, por lo menos en la historia de Guatemala han pasado hasta 3 años, ¿verdad? Porque no es algo que se da de forma inmediata. Y durante ese lapso que pasa entre el golpe de Estado y la emisión de la nueva Constitución, quien asume la función, permítanme, veo que hay aquí unos chats que no los puedo ver porque estoy presentando pantalla, pero ahorita los reviso por si alguien escribió algo. O si alguien tiene algo, activa su micrófono y puede hablar, ¿verdad? Porque no, disculpen, no puedo ver todos los chats ahorita presentando la pantalla. No es nada importante, Lick. Vaya, gracias. Entonces, como les decía, ¿verdad? En ese lapso asume las funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno, normalmente alguna de las personas, ¿verdad? Que encabezaron el golpe de Estado. Y como no hay Congreso en ese tiempo, puesto que al suprimir la Constitución se disolvió el Congreso, el jefe de Estado, quien asume las funciones del organismo ejecutivo, también ha asumido las funciones del organismo legislativo, ¿verdad? Y por lo tanto también puede emitir leyes, ¿verdad? Tal como sucedió con el Código Civil, que es el decreto ley número 106 del jefe de gobierno, o con el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el decreto ley número 107 del jefe de gobierno, ¿verdad? Estos son entonces decretos leyes porque se emitieron durante un gobierno de facto. Obviamente después pues se convocan a elecciones, se eligen a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, estos toman posesión, se integran, discuten y aprueban una constitución y cuando ésta entra en vigencia ya se instaura nuevamente el orden constitucional y ya pues se convoca a elecciones de presidente, vicepresidente, diputados y demás autoridades, ¿verdad? Pero los decretos ley que fueron emitidos durante ese lapso que no había constitución siguen siendo fuente de derecho porque la propia constitución los avala y les da validez jurídica. Por eso es que siguen vigentes decretos leyes como el Código Civil,
que es el que vamos a estudiar dentro de este curso. Por eso es bien importante que tengamos presente cómo identificar a nuestro código, ya que ha sido un problema que a veces se ha identificado. Puesto pues también colaboro con los estudiantes que están, por ejemplo, elaborando su tesis, y a veces me doy cuenta que en las referencias bibliográficas de su tesis colocan, por ejemplo, Código Civil, ¿verdad? Decreto número 106 del Congreso de la República, ¿verdad? Entonces está mal citado, ¿verdad? Porque pues están todavía con la idea de que todos los decretos los emite el Congreso, ¿verdad? Y como ya vimos que en Guatemala la mayoría los emite el Congreso, pero hay otras 3 clases de decreto que son emitidos, ¿verdad? Por otros órganos, tal como sería el Código Civil, que la forma correcta de poder identificarlo sería Código Civil, Decreto Ley número 106 del jefe de gobierno, ya que él fue quien lo emitió. De hecho, el primer trabajo que se les dejó tenía por objeto pues que ustedes pues compraran su Código Civil, los que no lo tenían, ¿verdad? Y que hojearan por lo menos su estructura, ¿verdad? Para que sepamos qué es lo que regula ese código civil, ¿verdad? Para efectos de este curso solo vamos a ver el libro 1. Entonces ya con el trabajo que ustedes hicieron, pues pueden identificar cuáles son los temas que vamos a ver. Aquí estoy proyectando en pantalla un ejemplo del trabajo que ustedes hicieron, ¿verdad? Aquí tenemos el libro 1. Pues por lo menos con el trabajo que hicieron, pues ustedes ya saben cuál es el número de decreto del Código Civil, quién lo emitió, cuántos libros tiene, ¿verdad? Tiene 5 libros, cómo se llama cada uno de esos libros, ¿verdad? En el caso del libro primero se llama de las personas y de la familia. Y como ustedes pueden ver, únicamente tiene 2 títulos. El título 1 regula todo lo relacionado a las personas y el título 2 regula todo lo relacionado a la familia. Y como ven, los capítulos no son muchos. Básicamente en el tema de las personas vamos a estudiar 4 capítulos. Y del tema de la familia, que son aproximadamente 10, que no son muchos temas, y como ustedes pueden ver ahí, cada nombre de capítulo es cada uno de los temas que vamos a estudiar. En la otra presentación que les compartí en la plataforma, ya están todos los temas, ¿verdad? Ese es el material que vamos a utilizar. La presentación que les colgué ahí en el material de apoyo y obviamente su Código Civil, todo el libro 1, que eso es lo que vamos a estudiar durante el semestre, y algunas leyes relacionadas que yo en su momento pues les voy a indicar cuáles serían. Adelantándoles, pues vamos a ver un poquito de la ley del RENAP, un poquito de la ley de adopciones y un poquito de la ley de nacionalidad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si ustedes pueden ver acá en el título 2, ustedes vieron que hay un un capítulo 6 del título 2 que se llama de la adopción, pero este se encuentra derogado. Lo que pasa es que antes del año 2007, de hecho nuestro actual Código Civil es de 1964. De 1964 hasta el año 2007, la adopción estaba regulada en el Código Civil. De hecho, del artículo 228 en adelante, ¿verdad? Pero en el 2007 se emitió una ley ordinaria que es la ley de adopciones. Y esa ley vino a regular en un solo cuerpo legal todo lo relativo a la adopción. Y a través de esa ley de adopciones se derogaron este capítulo 6 de la adopción. Por la relación que hay con el tema de la familia, obviamente ahora tenemos que estudiar esa ley de adopciones. Lo mismo sucede con el registro civil. Antes del 2005, el registro civil estaba regulado en el Código Civil del artículo 369 en adelante. El capítulo 11 del
título 2 del libro primero. Pero en el 2005 se emite la ley del RENAP y todo lo relacionado al registro civil ahora se regula en la ley del Registro Nacional de las Personas, y esa ley vino a derogar casi todos los artículos del Código Civil que regulaban al registro civil, ¿verdad? Por eso es que esas dos leyes definitivamente tenemos que ver, estudiarlas en por lo menos una clase para cada una de esas leyes, y por la relación también que hay con el tema de las personas, vamos a ver también un poquito acerca de la ley de nacionalidad, ¿verdad? Básicamente ahí tenemos todo lo que vamos a estudiar en el semestre. Vamos a estudiar entonces las dos presentaciones que yo les compartí. Este archivo que les estoy colocando en pantalla de la estructura del Código Civil también se los compartí ahí en la plataforma. Ahí están los 5 libros y su estructura, aunque nosotros solo vamos a estudiar en este semestre el libro primero, ¿verdad? Entonces las dos presentaciones y su Código Civil, su ley del RENAP, su ley de adopciones y algunos artículos que en su momento les voy a indicar de la ley de nacionalidad, es todo nuestro material de estudio para el presente semestre, ¿verdad? Ahorita, solo para efectos de registro, ¿verdad? De que pues estamos recibiendo nuestras clases, voy a compartir en el chat de acá del Zoom un link donde necesito que por favor ingresen sus datos, los que están acá en la sesión. Ahí está en el chat. Fíjense que cuando pide su nombre, por favor, les pido que lo ingresen primero sus apellidos y después sus nombres, para que todos vayamos de esa misma forma, ya que en los registros que se entregan a coordinación de sus notas, pues de esa forma lo hacen, ¿verdad? Igual en las actas que hay de donde ustedes pues tienen su calificación, también es por apellidos y nombres. Por eso les voy a pedir que lo escriban por favor de forma completa, primero sus apellidos y después su nombre, y los demás datos que ahí les pide. Y pues habiendo visto esos temas introductorios, yo ahora sí les dejo a ustedes los micrófonos para dudas sobre los temas vistos y también pues para las inquietudes que puedan tener del curso, ¿verdad? Y pues algunas otras situaciones como las que manifestaban hoy a través del grupo, ¿verdad? Entonces, en lo que llenan ahí su registro de asistencia, pues yo les dejo ahí el espacio para que podamos pues platicar, ¿verdad? Sobre sus dudas respecto al curso en general, ¿verdad? U otro tema que ustedes pues sea de su interés. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, Juan Carlos. Con un par de compañeros que me habían comentado en el transcurso del día que tenían problemas con la plataforma Zoom, pues ya casi al iniciar la clase conversamos y me comentaron que van a hacer lo posible por acceder a ella. Entonces, por el momento no tendríamos problema. Más sin embargo, de repente cuando tenga tiempecito de ver el grupo, de nuestro grupo del curso, siempre como hubo como 3 compañeros que no pudieron instalar su aplicación. Yo los Sí, comprendo claro. porque Sí. platicábamos en nuestro grupo privado el semestre anterior, incluso en mi caso yo tenía un telefonito viejito, que solo me podía correr una aplicación y me tocaba, estábamos utilizando Zoom y Meet, me tocaba desinstalar una, instalar otra. Entiendo. Nos quisieron poner Webex y ahí fue cuando platicamos con los licenciados, ¿verdad? Que nos hicieran la campañaza de usar solo una, pero de repente no es mucho problema. Yo creo de que con el hecho de que se puedan, de que no cuente por ejemplo, los compañeros que no pudieron conectarse hoy no van a poder marcar asistencia, entonces no sé cómo solucionar eso, ¿eh? Hay 2 compañeros que comentaron ahí en el grupo de que no pueden asistir y no está de más indicar a los compañeros que tanto usted, yo veo que está grabando la clase como que igual yo la estoy grabando, ¿verdad? Entonces ahí no creo que no hay problema en cuanto a que no se pierdan la clase, solo ver algunas situaciones de la asistencia. Eso era, Alic, lo de la plática de hoy en la tarde en el grupo. Muchas gracias por el espacio. De hecho, fíjense que
Créanme que llevamos ya con este ya sería el tercer semestre que se da en esta modalidad, ¿verdad? Y pues situaciones similares y otro tipo de situaciones me han comentado sus compañeros, ¿verdad? De otros semestres. Por ejemplo, un tema que ha afectado mucho en los 2 semestres anteriores que lo hemos dado, pues yo comprendo perfectamente, ¿verdad? Que a veces no todos tenemos en determinado momento el acceso al Internet, ¿verdad? O no tenemos los dispositivos adecuados, yo eso lo comprendo perfectamente, o no podemos conectarnos a veces a las horas, ¿verdad? Que se dan las clases. Por eso implementamos también una modalidad que igual se las quiero proponer, ¿verdad? A ver qué consideran ustedes. Una modalidad que implementamos para evitar este tipo de situaciones es que algunas clases se hacen pregrabadas, ¿verdad? Es decir, yo grabo la clase y subo el video y de esa forma ustedes durante la semana pueden verlo a la hora que ustedes tengan tiempo, ¿verdad? En el momento que ustedes tengan tiempo. Entonces, por decir así, de cada 4 clases, hacíamos 3 pregrabadas y la cuarta ya la hacíamos de esta forma, ¿verdad? Para poder interactuar, ¿verdad? Y resolver dudas. Eso nos funcionó, ¿verdad? En el sentido, pues, que ya las personas podían ver su clase conforme a su tiempo, ¿verdad? En el momento que tuvieran libre, podían, pues, conectarse y poner atención a su clase, ¿verdad? Que sería otra modalidad que podríamos implementar, ¿verdad? A ver si esto funciona, ¿verdad? U otras modalidades, ¿verdad? Lo importante es que ustedes puedan recibir sus clases, ¿verdad? Y puedan resolver sus dudas que vayan surgiendo, ¿verdad? Entonces, posiblemente con ustedes vamos a implementar eso, que algunas clases sean pregrabadas, ¿verdad? Yo lo grabo de la forma que se hizo ahorita y lo subo y les comparto el link y ustedes pueden verlo durante un lapso de una semana, ¿verdad? Y ya, obviamente, habrían otras sesiones que haríamos de esta modalidad para que podamos interactuar, ¿verdad? Y pues la clase que podamos interactuar, como les digo, si conviene usar otra plataforma, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Podríamos, como les digo, eso da igual, ¿verdad? Porque es como que estuviéramos en una presencial y me dijeran, que el color azul de su marcador no se ve bien, mejor usemos uno negro, ¿verdad? Es algo que no afecta en nada, ¿verdad? Entonces, sí se podría también de esa otra forma, ¿verdad? Aquí la idea es pues que a pesar, ¿verdad? De las circunstancias, ¿verdad? El día de hoy pues solo fueron temas introductorios, ¿verdad? Ya en la siguiente clase vamos a empezar a desarrollar el contenido del programa y vamos a empezar a estudiar ya el Código Civil. Si alguno de momento todavía no tiene su Código Civil, por favor, deben adquirirlo, ¿verdad? Ya que esa es su principal herramienta de estudio durante este curso. No sé, compañeros, si alguien quiere agregar algo más. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, Lick y compañeros. Fíjese de que el semestre antepasado y pasado, eh, pues tuvimos la experiencia, principalmente, ¿verdad? Con el tema de las clases virtuales, Lick. Y yo creo que el tema de las clases virtuales, pues nunca vamos a llegar a algo concreto, ¿verdad? Nunca vamos a coincidir en una sola idea, ni mucho menos con estas aplicaciones. Entonces, yo soy de la idea de que con estas consideraciones que usted está haciendo, la verdad es de agradecerle mucho. Pero en cuestión, me topé con una situación bastante difícil en el inicio de la conexión a esta clase, porque nunca me había pasado. Al fin lo logré, entonces me imagino que muchos compañeros pues también han pasado esa situación.
Sin embargo, pues yo que lo logré, pude todavía observar un poco la clase y escucharla. Entonces, eh, sinceramente, una clase bastante explicada, bastante detallada, y pues ojalá se pudiera siempre recibir esta clase así de forma presencial o virtual, se podría decir tal vez, ya que la pregrabada pues a veces sí funciona, pero en el momento de repente hay una duda. Uno quisiera pues sacar esa duda, ¿verdad? No sé, yo creo que hay muchos compañeros que sí les parece muy interesante el tema de las pregrabadas, es de suma importancia. Sin embargo, pues soy de la idea de adaptarnos. Bien, sería bueno considerar eso, no sé qué dicen los compañeros. Por una Sí, parte, sí. pues, por una parte las clases que recibimos virtualmente y en la hora y fecha indicada, pues nos ayuda, ¿no? Porque realmente, pues, a veces de que no tenemos claras las cosas y surgen tantas dudas, así como explicó hoy, pues la verdad sí da incluso mucho de qué preguntar, pero a veces, pues, por ser primera clase, creo yo, porque hoy vi aquí en el mensaje que alguien escribió las dos clases anteriores y yo no me enteré de las dos clases anteriores. Creo que para mí esta es la primera, entonces. Sí, sí, Por eso, esta ese es es la primera. solo un Sí, sí, comentario. la sugerencia no era que todas las clases fueran pregrabadas, ¿verdad? Podríamos hacer, por ejemplo, una pregrabada y una en vivo, ¿verdad? Podría ser otra opción, ¿verdad? Pero ahí sí que, ahí como ustedes gusten, ¿verdad? No sé si alguien, Juan Carlos, iba a tomar la palabra. ¿Qué tal? Y muchísimas gracias. Sí, básicamente para agradecerle por la apertura, Lick. A mí me parece excelente su idea. Entiendo y también comparto lo que dice Vicente y pues animaría a los compañeros a que den su opinión así un poquito de forma rápida para poder decidir, ¿verdad? Pero igual le agradezco por la apertura, me parece una excelente idea y de igual manera estamos, tanto usted como mi persona, estamos grabando las clases para aquellos que eventualmente no puedan conectarse, ¿verdad? Entonces a los demás compañeros los invitaría a que opinaran para poder dejar claro el tema, ¿verdad, mucha? Gracias, Lick. Sí, otro punto ahí en lo que alguien más pide la palabra. Fíjense que la modalidad que vamos a estar utilizando para que ustedes pues vayan acumulando su zona, solo permítanme, voy a conectar la computadora. Bien, la modalidad que vamos a utilizar pues es realizar algunas actividades, algunos trabajos como el que ya ustedes hicieron, y vamos a ir haciendo exámenes cortos por cada sesión. Entonces, esta no, ¿verdad? Por ser temas introductorios. Cuando se dé la segunda sesión donde ya empezamos a desarrollar el programa, los temas que veamos los vamos a evaluar unos días después, ¿verdad? Estamos hablando de exámenes cortos, ¿verdad? De cada sesión vamos a hacer una evaluación corta, de tal modo que pues cuando ya nos toque el primer examen parcial, pues posiblemente va a ser de los últimos temas que veamos en esa semana y va a ser un examen que al final va a ser como otro examen corto, ¿verdad? Que va a tener un poco punteo. De esa forma ustedes van a ir acumulando su puntuación, ¿verdad? Entonces, por esta modalidad, ¿verdad? Entonces vamos a recibir las clases y una vez recibidas las sesiones en los siguientes días, vamos a hacer la evaluación por cada sesión, ¿oyeron? O sea que vamos a tener una serie de evaluaciones cortas con lo que ustedes van a ir acumulando su zona, ¿oyeron? Entonces, para que lo tomemos muy, muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, por decir así, si de la clase recibimos una clase el día viernes, vamos a dejar un lapso de unos 2, 3 días para que pues puedan repasar, para
las personas que no pudieron tal vez estar en la sesión puedan ver el video grabado y con hacer sus consultas sobre su punteo, pero que al final, ¿verdad? Es lo mismo que acumular todas las clases y hacer un examen parcial. Vamos a hacer es fraccionar esos exámenes en exámenes cortos por sesión, ¿oye? Esa información también les quería dar y lo vamos a complementar con algunas actividades que hagamos, como el trabajo que ustedes ya hicieron, que tuvo un valor de 5 puntos. No sé si alguien más quiere intervenir, compañeros. Sí, licenciado, buenas noches. Diga, Alejandra. Con respecto al material que vamos a utilizar, hace un ratito como que mi teléfono tuvo una falla y pues me desconecté de la clase, ya no logré escuchar muy bien cuáles son los libros más que todo o leyes que vamos a necesitar. Del Código Civil vamos a estudiar el libro primero. Y las otras se las voy a pedir en su momento, pero son ley del RENAP, ley del Registro Nacional de las Personas, la ley de adopciones y la ley de nacionalidad. ¿Oye? Con esos 4 cuerpos y las Muy bien, presentaciones licenciado, que les compartí, vamos a tener nuestros contenidos para cada uno de los exámenes cortos. Ahí les compartí nuevamente el link del registro de asistencia por si alguno falta, compañeros. Bien, compañeros, si no hay otra intervención, vamos a quedar ahí por el día de hoy. Los invitaría a que leyeran para la siguiente clase, que hojearan la presentación que hay colgada en la plataforma, que se llama de las personas. Y si pudieran leer sus primeros 14 artículos del Código Civil, una lectura rápida, ¿verdad? Así como leemos la prensa o alguna noticia, ¿verdad? En las redes sociales, una lectura rápida de esos primeros 14 artículos para que pues ya traigan una base de qué es lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases. Entonces, por hoy eso sería todo, compañero. Gracias por su participación y nos vemos en la próxima sesión, que yo se las voy a notificar. La voy a programar el día de mañana para que ustedes ya tengan con antelación la información, ¿no? Entonces les deseo una buena noche. Muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Ya me acordé cuál.